Bien, pues como siempre, muchas gracias por estar con nosotros cada miércoles en estas charlas que ofrece el Colegio Internacional de Profesores de Cosmiología a través de la Escuela de Cosmiología del WhatsApp y de YouTube. El día de hoy, bueno, nos acompaña un astrólogo que se llama Francisco Javier Miguel. Él es un militar, practicante del yoguismo según el método de la red GPU, oficial del Ejército de Tierra en reserva e investigador de ciencias sagradas y espirituales, voluntario de la Cruz Roja desde hace 4 años o volacto vegetariano desde hace más de 30, 40 años, estudiante de psicología por la Universidad NED, estudiante de cosbiología y de astrología psicológica de Uber, allá por España, y es profesor del Colegio Internacional de Profesores de Cosbiología, profesor que regularmente nos acompaña en las pláticas de los miércoles y profesor también que nos ha acompañado muchas veces ya en los simposios internacionales de cosmología y astrología que ofrece la red GFU. El día de hoy, Francisco Javier nos va a estar platicando sobre un tema muy interesante que tiene que ver con los aspectos astrológicos según astrología psicológica del método de Huber, que es un método pues relativamente moderno, reciente, aunque reciente. Pero es lo último, creo que ha salido por ahí. Si no, pues me corriges, Francisco Javier. Te doy las gracias porque te das tu tiempo. En España ahorita son 7, 8 horas de diferencia. Entonces, bueno, para ella ya casi es la hora de pues irse a acostar, pero nos facilita y nos regala su tiempo para esta plática. Muchas gracias, Francisco Javier. Adelante. Pues muchas gracias, Francisco. Sí, aquí son las 7 de la tarde. Aún en España tenemos la buena o la mala costumbre de acostarnos tarde, o sea que hasta las 10 de la noche o las 11 no nos acostamos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Vaya introducción que has hecho, Francisco. En fin, simplemente soy un estudiante de todo, ¿no? Soy un poco autodidacta. Es verdad que dentro de la red GFU aprendí el método del yoguismo y luego me interesé mucho por la astrología, por la cosmobiología, como lo llamamos nosotros, pero tuve momentos de crisis con la cosmobiología porque no entendía nada. Por más cursos que hacía, por más que intentaba hacer mis cuadros, mis cuadrantes de Saturno en Acuario significa esto, el Sol en oposición esto otro, me hacía, bueno, muchos líos, ¿no? Y al final descubrí la astrología psicológica del método Huber, que me resultó mucho más intuitiva. Yo soy Capricornio, ascendente Sagitario, pero tengo el Sol y Saturno en Capricornio, con lo cual soy muy tierra, ¿no? Y me costaba que los signos y los símbolos me hablaran, ¿no? Veía todo muy racional, muy racional. Es verdad que la astrología y la cosmobiología es racional, pero demasiado, ¿no? Y cuando entré en esta astrología, como dicen ustedes, me cayó el 20, ¿no? Y entonces empecé a entenderla y empecé a integrar los símbolos y los signos y empecé a sentir que estos me hablaban, ¿no? Y a partir de ahí me enganché, me especialicé en la astrología, hice los cursos correspondientes del método Huber, que se pueden hacer, se hacen por internet, ¿no? Desde el año 2021, y están muy bien estructurados y luego pues te dan un certificado. Es verdad que es un poco caro, me costó, lo digo por información también para que la tengan ustedes, ¿no? Unos 750 euros, pues o dólares más o menos al cambio está. Pero a mí me hizo que la astrología ya me gustara y me lanzara a la interpretación, ¿no? Bueno, pues la astrología psicológica, les voy a ubicar un poquito para el que no conozca este método. Es, sí, perdón. Bueno, ha salido ahí algún micrófono. Es un enfoque, el método Huber es un enfoque que bebe de la astrología clásica, pues en todo, ¿no? En los cálculos, en la arquitectura y tal, pero le da un planteamiento sobre todo psicológico. No trabaja la horoscopía ni trabaja muchas otras astrologías que hay por ahí dentro de la astrología clásica, ¿no? Trabaja, bueno, vamos a ir viendo. Fundamentalmente trabaja mucho en la motivación básica con la que una persona viene a este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar un poquito hoy o vamos a ver, ¿no? Trabaja con 46 figuras de aspectos, que no me las sé todas, pero cada figura, que luego veremos lo que las figuras de aspectos, da una arquitectura de tu personalidad.
hablando de, sobre todo de una motivación, ¿no? Comenta Huber y sobre todo sus alumnos también que esta astrología no es predictiva, ¿no? Es un instrumento de autoconocimiento y crecimiento, que eso es lo que a mí me enganchó mucho, porque nosotros dentro de la RGCU utilizamos la astrología sobre todo como método de autoconocimiento, ¿no? Entonces, esta astrología va directamente ahí, ¿no? ¿De dónde procede? Pues bueno, el origen fue del matrimonio Huber y ellos los dos eran psicólogos clínicos, ¿no? Entonces trabajaron mucho con sus pacientes y con la astrología, entonces fueron ajustando la astrología clásica a lo que ellos estaban experimentando dentro de la clínica, de la psicología, ¿no? Y en un momento determinado se encontraron o colaboraron con Roberto Assagioli, que era un italiano, que este hombre que fue el creador de la psicosíntesis. Es una psicología dentro de la psicología humanista, pero no está muy divulgada, ¿no? Yo les recomendaría que si tienen inquietudes lo vieran o vieran un poquito de la psicosíntesis y verán cómo encaja muy bien con el método del yoga que llevamos nosotros dentro de la RGCU, ¿no? No las posturas de yoga que todo el mundo conoce, no, no, el yoga integral, ¿no? Entonces, esta psicología de la psicosíntesis, el matrimonio Huber la encajó muy bien con la astrología, ¿no? Fíjense, aquí hay una frase que se habla en los cursos de la astrología de Huber, que dice, sobre todo cuando se va a trabajar por procesos de desequilibrios que podamos tener, por procesos de enfermedad, ¿no? Y dice, estamos enfermos solo mientras pensamos que lo estamos. Bueno, yo estoy intentando buscar esta frase a ver quién la dijo y efectivamente parece ser que un tal Granado en el 2014 y no está en ninguno de los libros de este hombre, sino que simplemente es una frase que se ha encajado dentro de los programas de estudio de la escuela Huber, ¿no? Pero tiene mucha enjundia, es una frase muy potente, ¿no? Que está también muy relacionada con el mundo de transformación que practicamos la gente que hacemos yoga, ¿no? Bueno, pues aquí tienen un poco el cronograma de la historia. En el 91 se fundó la asociación API en Suiza, que es la precursora de la astrología psicológica. Bueno, pues en el 99 murió Bruno y luego su hijo y Luisa, Luise, pues fueron los que le dieron continuidad a todo esto, ¿no? Se comenzaron a hacer cursos sobre todo por Europa y bueno, para rematar, la escuela Huber en España, por lo menos, que está en Barcelona, pues en el 2021 hizo ya un programa de formación online, que es el que está siguiendo ahora y que, bueno, pues el que yo hice, ¿no? En su día, ¿no? Bien, para entender un poquito cómo funciona esta astrología, básicamente su estructura, ¿no? Habla de 5 niveles. Entonces, en la carta natal se estudian 5 niveles. El primer nivel es el círculo central. Este es un dibujo, el que hay aquí a la derecha, de una carta como hecha en relieve, ¿no? Entonces, abajo, si ven, abajo del todo, en el fondo, ven un círculo central, que es un mandala, que haría referencia al yo superior, ¿no? A algo que ni siquiera, algo intocable, por decirlo de alguna manera, impoluto, o sea, algo que no se puede manchar, ¿no? Luego veremos en el gráfico de una carta natal que es un centro, un círculo que no le atraviesa ninguna de las líneas de los aspectos, ¿no? Entonces, ese nivel se supone que es al que vamos a ir acercándonos en la medida en que nosotros vamos trascendiendo nuestra carta natal, ¿no? Trascendiendo esa genética que hemos traído a esta realidad y ya las influencias, entre comillas, planetarias o las influencias astrológicas ya no nos afectan, ¿no? El segundo nivel es lo que llamamos las figuras de aspectos, ¿no? Que son las relaciones entre los planetas que conocen ustedes si ya trabajan la astrología, son los aspectos. Y aquí, esto es lo que vamos a ver luego, es lo que en la astrología psicológica llaman la motivación básica, ¿no? Tiene una manera de interpretar, una interpretación muy interesante, porque no nos vamos a entretener solo en los ángulos que forman los planetas, sino que vamos a interpretar lo que es el dibujo y los colores, ¿no? A nivel muy básico, lo vamos a ver hoy.
El tercer nivel serían los planetas, que para la astrología psicológica pues serían algo así como las subpersonalidades o las funciones con las que yo voy a trabajar en esta realidad. El cuarto nivel son los signos, que son las cualidades que dan a las subpersonalidades, ¿no? O sea, los signos astrológicos, Acuario, Saturno, son los que le dan una herencia a su personalidad o al planeta que se ha posado en él, ¿no? Está claro que Marte en Aries pues le da una característica a esa su personalidad muy diferente que si Marte está en Cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces ese sería el cuarto nivel. Y el quinto y último nivel serían las casas, que es el escenario de la vida donde vamos a desarrollar todas esas capacidades o esas subpersonalidades o esas cualidades que la vida nos ha dado al haber nacido en un sitio determinado y en una hora determinada, ¿no? Estos son los niveles que habla la carta natal de la escuela Huibel. Aquí, por ejemplo, tenemos la representación del círculo central, ¿no? Y en el dibujito de la izquierda, pues ven los niveles. Fíjense que el nivel número uno es el círculo central, que es un mandala. Bueno, aquí han dibujado un mandala, normalmente se dibuja un círculo vacío, ¿no? Y el que está un poquito más abajo es un dibujo de los aspectos, ¿no? Que es lo que vamos a ver, los planetas, los signos y por último la casa, ¿no? Habla de este primer nivel del alma o el yo superior. Dice que ahí somos libres, no dibujamos aspectos que lo atraviesan porque ese alma o yo superior no está influenciado por nada de esta realidad, ¿no? Aquí vemos un dibujo de cómo se dibujan aquí en esta astrología la carta natal. Y si se fijan en el círculo central, no le atraviesa ninguna línea ni ninguna raya. Si hay alguno de ustedes que han estudiado alguna carta, conocerán esta carta natal, alguno de ustedes, es muy interesante. Y vamos a estudiar un poquito, o vamos a verla luego más adelante, esta figura de esta carta natal. Fíjense la cantidad de colores que tiene, bueno, la cantidad de colores no, en realidad solo son 4 colores que trabaja esta forma de ver las cartas en la astrología psicológica y vamos a estudiarles o vamos a recordarles un poquito. Bueno, la figura de aspectos, aquí es donde yo me voy a entretener un poquito más, ¿no? Porque es el principio donde se empieza a trabajar esta astrología. Dice que simboliza la motivación vital del ser humano. O sea, yo viendo el dibujo y las figuras de aspectos y los colores que se forman en esta zona de los aspectos astrológicos, yo puedo interpretar qué motivación vital tiene esta persona, o tengo yo, en este caso, que soy el que me quiero estudiar, ¿no? Esas conexiones conectan capacidades o conectan subpersonalidades, ¿no? Pero claro, esas subpersonalidades, aquí subpersonalidades llamamos a los planetas, hay una cantidad grandísima de interconexiones entre ellos, se hablan esas subpersonalidades, ¿no? Y todas esas interconexiones al final hablan de una motivación básica y esencial, ¿no? E indica la tarea vital y fíjense aquí en la carta anterior, lo primero que se suele interpretar o se suele ver en la figura de aspectos es dejar que nuestra intuición descubra qué es lo que ve ahí en ese dibujo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? En el programa que calcula las cartas, que luego se lo pasaré, que es gratuito, que hace estas cartas de la astrología psicológica, se puede quitar todo y dejar solo el dibujo de los aspectos, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí interpreté en su momento, esta es la carta del maestro Serge Renaud de la Ferrière, ¿no? Yo veía un barco que se le había caído la vela, o que se le había caído la vela, perdón, o que la había arriado para esperar a alguien. También me parecía un barco de estos de feria que sube y baja. En fin, a cada cual puede ver en el dibujo solo, ¿no? Muchos de ustedes ya identificarán ahí pues una oposición, un dedo de Dios, en fin, otras figuras que ya conocemos desde la astrología clásica, ¿no? Pero en esta astrología primero te dicen, despójate de todo y sin saber ni conocer nada, ¿qué te sugiere a ti ese dibujo? Porque ya es una información interesante que se te da, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues vemos otra figura, perdón, otro dibujo
de la figura de aspectos, ¿no? Que es de Roberto Ascioli, que es el fundador el creador de la psicosíntesis. Pues yo veo aquí, sobre todo hay muchas líneas rojas, pero el dibujo en sí me da la sensación de un cuadro surrealista con muchas líneas, muchos dibujos, muy cargado de todo, ¿no? En fin, dejándome llevar un poco, cada uno verá otras cosas acorde a su propia interpretación, porque al fin y al cabo la astrología tiende a ser subjetiva, es una interpretación mía, ¿no? Por muy racional que sea, está bien, pero luego la interpretación es subjetiva, ¿no? Bueno, el tercer nivel habíamos hablado que eran los planetas, que son funciones con las que funcionamos nosotros, nunca mejor dicho, ¿no? Son herramientas que tiene la psiquis, que tenemos en nuestra psicología básica para funcionar en el mundo, ¿no? Tampoco nos vamos a tener aquí porque forma parte de otra charla. Y por último, perdón, lo último no, luego están los signos que habíamos dicho que era la disposición hereditaria. Cada planeta que está en un signo recibe una herencia de ese signo. O sea, le pinta, le dibuja, ¿no? Aries en Marte, pues a Marte, a Aries le dibuja con fuerza, energía, comienzo, en fin, con mucha potencia, ¿no? Pero realmente son los signos los que nos dicen que esa subpersonalidad tiene unas características determinadas, a pesar de que como tal su personalidad, planetas, tenga ya una forma y una característica propia, ¿no? Y por último, las casas. Dentro de la astrología psicológica de Huber, se trabajan tres cartas diferentes. Una es la carta radix, que es la carta normal, otra es la carta de casas y otra es la carta del nodo norte. Son las tres cartas con las cuales se trabaja normalmente a la vez, ¿no? Entonces, la interpretación de las casas en esta astrología es un poquito diferente a la astrología clásica, entre otras cosas porque utiliza el sistema de casas Koch, no el Placidus ni otro, sino el Koch. Y entonces varían un poquito los ángulos, a veces dan en diferentes grados una casa de otra con respecto a las casas Placidus, ¿no? Entonces, tampoco vamos a hablar de las casas, pero sí les diré que estas casas se ajustan más al lugar exacto de nacimiento, no al centro de la Tierra como en el cálculo de otro tipo de casas. Estas se ajustan sobre todo al lugar de nacimiento, al sitio. Mm, hay un aspecto muy interesante dentro de la psicología del método Huber que es la progresión de la edad, que es la única parte que yo diría que es un poco predictiva, ¿no? Según vamos teniendo unas edades, podemos ir viendo en qué casa de la vida estamos trabajando y qué planetas nos afectan, ¿no? Y eso solo se puede calcular si tenemos las casas calculadas desde el método Koch, no Placidus, ¿no? Bueno, pero esto tampoco lo vamos a ver porque sería para otra charla. Por supuesto, ya todo el mundo conoce que las casas son la zona donde vamos a desarrollar, bueno, donde vamos a desarrollar todas nuestras capacidades psicológicas en este caso, pero muy concretizadas, porque en la astrología se ha dividido como solo 12 sitios donde, por así decirlo, vamos a desarrollar nuestras capacidades, ¿no? En cada uno de esos sitios, pues se amplía mucho, ¿no? Pues, por ejemplo, la casa uno que es la casa de la personalidad, de la máscara, de cómo nos relacionamos, cómo queremos que nos vean los demás, en fin, ahí entran muchas cosas, pero bueno, son 12 aspectos de la realidad y sobre eso hemos trabajado y se sigue trabajando tanto en la astrología clásica como en la astrología de Huber. No tienen las mismas características las casas, ¿no? Tiene una pequeña peculiaridad la carta de casas de la astrología Huber, ¿no? Y es que no es, fíjense que aquí estas casas tienen aquí una especie de ondas. Entonces, según esta astrología, no es lo mismo tener un planeta al principio de la casa que tiene más fuerza que tenerle aquí en medio. No es en medio, es concretamente una parte proporcional del número áureo de la casa, de una casa que se divide, y entonces esto lo llaman el punto de reposo. Si nosotros tenemos aquí un planeta en el punto de reposo, cerca del punto de reposo, pues es un planeta, es una subpersonalidad que no la exteriorizamos demasiado. Es como cuando tenemos un planeta inaspectado, ¿no? Parecido, no es lo mismo, ¿eh? Para los que ya saben astrología, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta
dónde están los planetas en la casa, porque no es lo mismo tenerlo en las cúspides o el principio de la siguiente casa que aquí abajo, porque nos dice mucho de cómo está esa subpersonalidad, cómo está ese planeta, si está muy activo, poco activo, si está tranquilo. Eso es una característica interesante de la astrología de Huber en la carta de las casas, ¿no? Bueno, de la ánfora no vamos a hablar, pero es algo interesante de Huber, lo dejamos para otro momento. Y de las figuras de aspectos, pues ahora nos vamos a meter en ello. Conclusión, transformación, todo esto. Bien, sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en esta astrología buscamos sobre todo una herramienta de transformación. Tengan en cuenta ustedes que cuando inventaron esta astrología, los psicólogos, el matrimonio Huber, no solo iba buscando ese autoconocimiento, sino también iba buscando una autotransformación, ¿no? Por eso se pusieron a trabajar con Roberta Senioli, porque él trabajaba una psicología transpersonal, en este caso la psicosíntesis. Ellos buscaban, y de hecho en esta astrología se ve mucho en la interpretación de las figuras, de los aspectos y tal, de aquellas partes de nuestras psicológicas que necesitan ser trabajadas, ¿no? Ahora, ¿cómo se trabajan esas partes? Cuando yo me doy cuenta de que tengo determinadas tensiones o determinadas actitudes o determinadas motivaciones, ¿no? Pero que no me están permitiendo ser una persona íntegra o más que una persona íntegra me están generando dificultades, ¿no? Pues indudablemente ellos echaron mano de la psicosíntesis, que, bueno, tiene su metodología, ¿no? Dentro de nuestra institución, de la RGFU, echamos manos del yoga. Entonces, y quien no tenga el yoga, pues puede echar mano de un terapeuta o de un psicoterapeuta, ¿no? Porque todos el mundo. Yo tengo un profesor dentro de la universidad que él es psiquiatra. Dice, no, no, dice, el 70% de la población necesitamos psicoterapia, ¿no? Yo digo, hombre, un poco exagerado. Pues parece ser que este hombre lo tiene como muy claro, ¿no? Entonces, yo creo que los que practicamos yoga y autoconocimiento y tal, pues a lo mejor entramos dentro de ese 30% que nos escapamos, ¿no? Pero bueno, siempre está bien de vez en cuando darnos un repasito o a través del yoga o a través de la astrología para conocernos o si no a través de una terapia o buscar otra metodología, ¿no? Nosotros, los que andamos en este camino de búsqueda, pues siempre andamos por ahí liándonos con estas cosas y está bien, ¿no? Está bien, pero para mí, el yoga es un método completo, muy completo, ¿no? Bueno, recursos y referencias. Bien, vamos a pasar, me van a permitir que voy a salir de aquí y me voy a ir a otra presentación para entrar en la figura de aspectos y estas cositas. Un momento me permiten aquí. Yo creo que ahora está bien. Esto va a ir un poco para que vayan ustedes interpretando, ¿no? O sea, cuando tengan un programa de hacer cartas natales, pues ahora la mayoría de los programas que hay en Internet te permiten hacer una carta natal o levantar una carta natal del método Huber. Entonces, bueno, pues si son curiosos ustedes, hagan las dos, del método que ustedes estén practicando, del clásico, del que sea, y métanse en el Huber porque les va a salir esto que vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, primero lo que vamos a ver son las motivaciones de los colores. Los colores en esta astrología nos dan una información muy interesante, que lo vamos a ver, y es muy sencillito, ¿eh? Luego los tipos de aspectos y el significado psicológico que tienen esos tipos de aspectos, ¿no? Vamos para allá. Mire, los colores nos dan una información. Ya Rudolf Steiner decía que en nuestra acción hacemos valer los impulsos espirituales a través de los colores, sonidos, calor y frío y de todas las percepciones sensoriales. Entonces, el color conecta mucho con una información incluso
pues también espiritual. Fíjense que aquí he puesto estos son los tres colores que vamos a manejar, ¿no? Que es bueno, manejaremos otro, pero que lo diremos luego, que es el naranja, pero fundamentalmente el rojo es energía, este ya lo conocen, el verde es información y el azul es la materia, ¿no? Habíamos dicho que los aspectos en esta astrología habla de la motivación, ¿no? Y esta motivación está relacionado dentro de la astrología clásica con lo que llamamos las cuadruplicidades, perdón, las cruces cardinal fija y mutable que todos ustedes conocen, ¿no? Pues lo vamos a aplicar ahora a esta, ¿no? A esta figura, a estos aspectos de esta astrología. Y luego vamos a aplicar también lo que llamamos el temperamento, ¿no? El temperamento, como conocen ustedes, está relacionado dentro de la astrología clásica, con el fuego, la tierra, el aire y el agua. Luego la motivación y el temperamento lo vamos a ver en estos aspectos y figuras de aspectos. Entonces, pues para recordarles, esto ya lo sabrán ustedes también, ¿no? Las figuras cardinales, pues nos hablan del impulso. Lo cardinal quiere pasar a la acción y experimentar, ¿no? Está relacionado muchas veces hablamos de Marte, pero no solo con Marte, ¿eh? Entonces, ahora esto lo vamos a aplicar a los aspectos. Estamos solo dentro de los aspectos, las figuras que van a formar los aspectos y los colores, ¿no? Después tenemos la fija, que es el color azul, que nos habla de la seguridad, ¿no? Cuando vemos líneas azules o figuras de color azul, pues nos va a hablar de personas que tienen esa necesidad de crear formas, de sentirse seguros, de ser eficientes, de establecer rutinas, de poner reglas, de buscar la fiabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, el color verde que se aplica a lo mutable, ¿no? Bueno, pues lo mutable habla, como pone aquí, de crear contactos, estar abierto a todos, le gusta la comunicación, informar, es curioso, y yo añadiría aquí que es el investigador nato, ¿no? Aquellas personas que tienen aspectos mutables, el quincucio y el sextil, pues son personas para mí de inquietudes, de investigación. Tengan en cuenta que normalmente siempre hablamos de cardinal fijo y mutable, pero en esta astrología habla un poco más que por donde se empieza es por lo mutable, luego lo cardinal y lo fijo, ¿no? Bueno, a ver si sale por ahí alguna cosa y decimos por qué, ¿no? Bueno, esto ya lo conocen también ustedes, esto es de la astrología clásica, pues el fijo está relacionado con el azul, con Urano, Saturno y Venus, el verde pues lo tienen ahí y el rojo pues ya lo saben también. Bien, entonces dentro de los colores, el rojo, que es la cruz cardinal. Cuando nosotros estamos viendo en una carta natal, bueno, no, esto lo vemos luego. Pues el rojo representa la energía, como hemos dicho, la acción, la tensión. El azul, pues habla de Saturno, seguridad, armonía, en fin. Y el verde, pues también ya lo hemos dicho, ¿no? Vamos a ir un poco más deprisa. Aquí tenemos una aplicación práctica. Aquí vemos esta figura. Esta figura tiene un nombre. Y aquí vemos pues más aspectos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué significa cada una de estas, ¿no? Cada una de estas cosas. No vamos a ver las 46 figuras, pero sí vamos a dar un repaso así a las más importantes. Empezamos por esto, por ejemplo, esta carta natal de aquí de la derecha. Pues ustedes verán que tiene mucho rojo. Aquí hay un triángulo rojo, que en concreto se llama triángulo de rendimiento. ¿Eh? ¿Por qué será, verdad? Estas personas en general, hombre, tiene también aquí un triángulo de aprendizaje muy interesante azul, ¿no? Pero yo he destacado aquí sobre todo lo rojo. Indica una persona muy activa que a menudo actúa antes de pensar, actúa primero y piensa después. En concreto, esta persona que tiene este triángulo de rendimiento es de esas personas que empiezan y no saben parar. Bueno, es la interpretación pero porque ya es pero simplemente porque vean ustedes una carta así con mucho rojo, pues ya se pueden hacer una idea de qué motivación básica tiene esta persona. Es curioso porque en esta carta en concreto que yo la investigué, resulta que tiene muchos colores rojos. Dice, bueno, aquí domina lo rojo. Pues no, resulta que lo que dominaba era lo azul. ¿Por qué? Porque tiene líneas azules, tiene menos, pero las conjunciones que tienen, las conjunciones que ven aquí de color naranja, la astrología psicológica, lo veremos después, las da también un color cardinal fijo mutable.
Entonces, dependiendo de si es el Sol con Aries, o sea, con otro planeta y tal, pues le da una interpretación más cardinal, más fijo, más mutable, le da más rojo, más azul. Y esta en concreto, por esas conjunciones que se ven aquí, le da más de color azul. Entonces, sería una persona que es una persona más pasiva, estable, como en este caso, ¿no? Que esta carta es del príncipe Carlos. Pues le da, bueno, pues sí es verdad que parece que este hombre es un poco pachorrota, o sea, tranquilote y tal, ¿no? Esto hablábamos de motivación fija. Entonces, cuando vemos una carta así con estos, así a grandes rasgos, ¿no? El programa, que luego les voy a decir, le dice qué tiene más, si de rojo, de azul o de verde, ¿no? Pero bueno, a simple vista lo podemos ver, ¿no? Y luego esta figura, que es de Sir Aurobindo, pues tiene como más colores verdes, ¿no? Señala una gran curiosidad intelectual, una constante búsqueda de información. Aquí tiene bien, no hay, sí hay un yo, a veces cayendo en la indecisión por exceso de análisis. En general, los quincucios, estos que ven aquí, hablan de eso, de investigación y tal. Esto ya es un poco más particular, ¿no? Pero habla también de las grandes dudas. Entonces, estas personas que tienen muchos quincucios, sobre todo este dedo de Dios que aparece aquí, el yo, habla también de esas profundas crisis o esas profundas inquietudes, ¿no? Bueno, es un poco por interpretar. Entonces, aquí ven un ejemplo del programa este que les digo yo, del programa de Astronet, que les da la interpretación. Aquí ven, pues, por ejemplo, esta carta se ve que pues son los azules, los que entonces es una persona fija, ¿no? De características fijas. Aquí le da los datos. Tiene tres verdes, perdón, 9 azules y 3 rojas. Esta es mi carta. Entonces ya me voy descubriendo un poco, ¿no? La proporción adecuada sería una verde, por cada verde 2 rojos y 3 azules. Aquí he puesto verdes, son azules, ¿no? O sea que si tuviéramos 2 líneas verdes, o sea, sí, 2 líneas verdes, tendríamos que tener, para estar más o menos equilibrado, 4 rojas y 6 azules. Bien. La combinación de forma y color de estas figuras es la clave para descubrir y comprender la motivación interna. Hemos hablado de los colores, de las cruces cardinal fijo y mutable, solo en colores, y ahora vamos a meter lo mismo, esto es cardinal fijo y mutable, que ya lo conocen. Vamos a meter un poquito el significado de los aspectos. Los aspectos son los mismos, bueno, esto es lo mismo. Bueno, aquí ya metemos un poquito más los temperamentos, ¿no? Entonces, los temperamentos, pues ya los conocen ustedes también. El fuego, que es de color rojo, la tierra, que es de color verde, en este caso, el aire, que es de color amarillo, perdón, y el agua, que es de color azul. Otra vez estamos con los colores, ¿no? Aquí hay una cosa curiosa, ¿no? Dentro de la astrología psicológica de Huber, la carta la dividimos en dos partes. Bueno, la dividimos a izquierda, derecha y arriba y abajo, ¿no? A izquierda habla de la parte del yo y la derecha habla de la parte del tú, ¿no? Entonces aquí tienen una representación de temperamentos del yo y del tú. Bueno, para que lo vean, ¿no? Efectivamente, las cartas empiezan por Aries, etcétera, etcétera, y terminan en Piscis, pero estos dos signos están en la parte del tú, no en una carta específica, sino en una carta genérica, ¿no? A nivel genérico. Entonces, cuando combinamos los temperamentos y las motivaciones, pues obtenemos pues una interpretación como muy sencilla, sin habernos metido en lo que significa cada planeta en un signo, en una casa, ¿no? Bueno, ¿qué son los aspectos? Pues los aspectos son los ángulos que formamos entre los planetas en la carta natal. En la astrología psicológica solo se trabaja de 30 a 30 grados, ¿no? Se desechan todos los demás, ¿no? Representa la interacción entre las energías que hay entre nuestras personalidades o subpersonalidades, como lo llamo yo, ¿no? Y se llama también en la astrología psicológica. A ver qué hora es, que no quiero pasarme de 1 hora para que luego pueda haber preguntas. Perdonen. Bueno, pues un ratito más, 10 minutos y más, y no les aburro y así. Bueno, pues los aspectos nos hablan de patrones, claro, de conflictos también y de armonías, por supuesto. Los patrones son patrones de comportamiento, ¿no? Y del desarrollo personal de la conciencia, que esto que normalmente en esa dinámica
se van produciendo. Son oportunidades de transformación también, ¿no? Por ejemplo, una cuadratura, ¿no? De color rojo. Todo el mundo dice, bueno, a ver si está aquí y la vemos y no me adelanto. Sí, aquí lo tengo. Entonces vamos a verlas. Bueno, primero empezamos por los tipos de aspectos que hay. El primero es la conjunción. Aquí en la astrología psicológica de Huber hace referencia a la semilla. ¿Por qué? Porque la conjunción es algo que hay en potencia. O sea, se da o no se da dependiendo de la relación que tenga esa conjunción en la carta natal con otros planetas o en donde esté, ¿no? La conjunción no es algo que sea sí o sí, sino que está en potencia, ¿no? Después tenemos el semisestil, que es el brote, habla del brote, hace referencia a ese aprendizaje próximo, sencillo, ¿no? El sextil de color azul, que habla de la floración, la cuadratura, que habla de gran crecimiento y fruto. Aquí me voy a entretener un poco. Bueno, luego. Después hablamos del trígono, los 120 grados, hace referencia a la cosecha, donde el trígono, aquí recogemos los frutos de la acción, ¿no? Por eso los trígonos son tan, qué bien, que tengo un trígono, qué bien me va a ir. No, vas a recoger lo que te corresponda, ¿no? Luego tenemos el quincucio, que es el verde, que son el otoño cuando ya se caen las hojas, ¿no? Y la oposición, que habla de los 180 grados, que habla de la parte invernal, del recogimiento, bueno, pues es una alegoría que está muy bien. Aquí está un poco más explicado, pero vamos a ir un poco más. Vamos a empezar ya con la conjunción. Claro, la conjunción son dos planetas que están juntos, ¿no? Eso ya lo saben ustedes. Habla de una fusión profunda de energías de los planetas, ¿no? Pero es un potencial creativo. No, muchas veces interpretamos la conjunción como algo que ocurre porque están esos dos planetas ahí, entonces el uno se retroalimenta al otro, sí, pero en potencia, ¿no? Aquí dentro de esta astrología, ¿no? La conjunción mantiene una intensidad emocional, mental, creando un entorno donde efectivamente puede ocurrir, ¿no? Eso sí, normalmente suele ocurrir, ¿no? Habla también de dificultades ocultas que puede ser, ¿no? Según se desarrolle esa potencialidad, ¿no? Y luego habla también de esa potencia creativa que se puede dar en las conjunciones, ¿no? Eso ya lo interpretaremos a medida que vayamos viendo, ¿no? Aquí tenemos esta conjunción, por ejemplo, aquí tenemos un stellium, esta es mi carta, ¿no? Pero yo me voy a entretener en esta conjunción para hacerle una interpretación. Fíjese, aquí está el Sol en conjunción con Saturno en la casa 1 en Capricornio. Para los que conozcan ya la astrología, ya me han clasificado, ya me han metido y tal, pero fíjense que esto que tengo yo aquí en potencia, que puede ser una fuerza de voluntad intensa para el orden y la disciplina, quizá por eso soy militar, ya no, ya estoy jubilado, eso hay que ajustarlo ahora en mi currículum, pero ya tengo 66 años, pero esto que yo tengo en potencia, al estar, digamos, conectado energéticamente con otros planetas en otros sitios y tal y cual, sí que lo he podido desarrollar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y además, como están con trígonos en fin, pues casi de una manera armónica. Por eso quizá me enganché en las disciplinas del yoga, también porque para mí me resultaba cómodo y agradable, ¿no? Bueno, aquí hay algo, bueno, no me da tiempo porque esto es interesante. En las conjunciones, hablamos antes de cardinal fijo inmutable, ¿no? De los tres colores. Entonces, por ejemplo, una conjunción del Sol con Venus da una motivación fija. Una conjunción del Sol con Marte da una motivación cardinal. O una conjunción del Sol con Mercurio da una motivación mutable, ¿no? O sea, la conjunción no es estática, sino depende con qué planeta haga esa conjunción, nos dará una motivación u otra, ¿no? Independientemente de la interpretación que hagamos nosotros por las cualidades de cada uno de esos planetas, ¿no? Pero sí como motivación. La motivación de un Sol con Júpiter es una motivación fija, azul, aquí está, ¿no? Dentro de esta astrología, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de la oposición. La oposición habla de conflictos, bueno, primero, es una polaridad interna, ¿no? La oposición refleja cierta tensión. Hay dos fuerzas que están opuestas. El conflicto nos habla, dentro de la astrología psicológica no hablamos de conflicto como algo
ay, qué desgracia tengo, ¿no? No, no, es una oportunidad de crecimiento, ¿no? Igual que la cuadratura, ¿no? De hecho, yo recuerdo que alguien comentaba que el maestro Estrada decía, mírenme ustedes personas que tengan en la carta natal muchas cuadraturas porque son las que se van a poner en movimiento, ¿no? Los que tenemos muchos colores azules somos más fijos, ¿no? Más tranquilos, más, bueno, disfrutamos de la vida quizás, ¿no? Entonces la oposición, la cuadratura, hablan de un esfuerzo que tengo que hacer. Y dentro de la astrología psicológica dicen, cuando yo interpreto esa carta, digo, aquí tienes un trabajo que hacer, ¿no? No le digo, "Oh, pues tienes aquí un conflicto, no, no, no. Le digo, tienes un trabajo que hacer, ¿no? Y entonces eso se ve como algo para trabajar, para superar, para decir, ah, pues qué interesante, ¿no? A ver qué trabajo tengo que hacer, ¿no? Entonces esto es la oposición, ¿no? Un trabajo que se tiene que hacer. Miren, por ejemplo, esta carta. Aquí tenemos, antes hemos visto una conjunción Sol-Saturno, que era de mi carta, ¿no? Orden, disciplina, fuerza de voluntad para ese orden y para disciplina. ¿Qué interpretarían ustedes en esta oposición? ¿Qué le dirían a esta persona que tiene que trabajar ese Saturno en oposición al Sol, ¿no? Pues yo le diría, ¿no? Tienes que ponerte un poquito más al loro con tus disciplinas, ¿no? Tienes que ponerte un poquito más, ponerle un poquito más de orden a tu cuerpo, un poquito más de atención, un poquito más a tus límites, saber poner tus límites, porque este sol en oposición siempre le va a generar esa tensión. Ahora, claro, como esta persona tiene aquí un cometa precioso, pues estos otros planetas, estas otras subpersonalidades tirarán de ella, pero siempre tendrá esta tensión, ¿no? Esa dinámica interna, ese trabajo por hacer, ¿no? Vamos a ver la cuadratura y ya termino porque si no, no, quedan todavía 7 minutos. Aún puedo freírles un poquito más la cabeza, con perdón, con perdón. No me corta nadie, si alguien quiere cortarme, pues que me corte, ¿eh? La cuadratura habla de desafíos y tensiones. Tensiones, pero tensiones como desafíos, ¿no? De una u otra manera, las personas que tienen una cuadratura requieren ellos necesitan ponerle atención a algo que les está tocando un poquito la moral, ¿no? Y de, oyes, pero eso siempre va implícito en que si le meten atención a eso va a haber un crecimiento y un aprendizaje, claro, ¿no? Esa fricción interna estimula un aprendizaje, pero también, claro, depende cómo lo gestionemos o dónde esté, pues puede generar también frustración y conflicto, pero una frustración y un conflicto siempre es una oportunidad de crecimiento, ¿no? Claro, si no lo metemos, si no le ponemos atención, pues puede generar que tengamos que ir a un psicoterapeuta. Pero bueno, tampoco está mal. Ir al psicoterapeuta también nos puede ayudar no quiero decir que tenga una cuadratura, tenga que ir a un psicoterapeuta, ni muchísimo menos. Pero bueno, es un motivo de aprendizaje, ¿no? Esas tensiones que genera en la cuadratura nos impulsa a la acción y esa acción siempre impulsa a un crecimiento y a una resolución de problemas. Por ejemplo, la carta que hemos visto antes de esta persona, ¿no? Antes la hemos visto completa y aquí la vemos. Estas cuadraturas que tiene tan... Hay una oposición y estas cuadraturas. Esta persona en su vida pues le provoca el tener que estar siempre haciendo algo, siempre en movimiento. ¿Por qué? Porque esto le genera inquietudes, estas cuadraturas le generan inquietudes y aquí hay una atención, hay cierta tensión. Fíjese que aquí tenemos a Mercurio. Mercurio es el planeta también que rige la garganta y esta persona en concreto que la conozco yo, le operaron de la garganta porque hablaba demasiado. No, porque se cansaba demasiado hablando, perdón. Es una persona muy activa, que ella ya la vida le ha parado en seco un par de veces y ahora ella dice, no, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, hago aquí, más allá", y pone la coletilla, pero desde la calma. Y es porque es verdad que con este triángulo que tiene aquí azul, pues nos habla también de que tiene unas motivaciones fijas, ¿no? Unas motivaciones fijas. Pero bueno, era para ver estas cuadraturas tan interesantes y potentes que tiene aquí, ¿no? El trígono. El trígono habla pues, conexiones armoniosas, ¿no? Dice, es que yo tengo trígonos que bien, pues no crean ustedes, porque el que tiene muchos trígonos a veces se queda un poquito atascado. Claro, el trígono dentro de las motivaciones son colores azules, habla de motivación fija, entonces busca la estabilidad, y una persona que solo está en el trígono,
en las figuras azules, pues a veces se queda demasiado atascado y tiene que venir Plutón y sacarle un poquito a la fuerza de ahí, ¿no? Habría que observar dónde tiene ese Plutón, ¿no? Para ver si efectivamente una persona que es con motivaciones muy fijas, si Plutón le va a dar algún empujoncito de vez en cuando, ¿no? Entonces el trígono es armónico, por supuesto, habla de esa armonía. Quizás también son aspectos que vienen de trabajos ya hechos anteriormente en la carta natal, perdón, en la astrología psicológica de Huber, observando el nodo norte, en la carta del nodo norte se puede ver un poquito, a ver de dónde viene eso, ¿no? Y entonces puede decir, ah, bueno, pues esta persona es que ha trabajado ya mucho y entonces ahora viene ya con un trabajo hecho y por eso tiene ahí un trígono, donde va a disfrutar de esa relación entre esas sus personalidades o esos planetas, ¿no? Los va a sentir, bueno, pues está bien, ¿no? Son energías que cooperan, se entienden bien, o sea, un trígono entre dos subpersonalidades es que se habla bien. Marte con el Sol en trígono, pues es que le da una fuerza armoniosa de voluntad a esa capacidad que tengo de comenzar las cosas de Marte, etcétera, etcétera, ¿no? Ejemplos de trígono, vamos a ver. Esta es la mía. Menos mal que tengo aquí dos líneas rojas que me dan impulso a moverme un poquito, ¿no? Si no, yo sería un poco como un pasivo, ¿no? Más que pasivo, una persona de buscar estructuras, que de hecho es así, ¿no? Eh, Fijo, ¿no? Bueno, seguimos un poquito más. El sextil, a ver si podemos hablar un poquito del sextil. El sextil habla también de oportunidades que requieren iniciativa. Bueno, el sextil, vamos a ver si hay aquí algún sextil. Bueno, aquí les tenemos, ¿no? Este es esto. Estructura, a ver si termino, no, porque el sextil ya le conocen ustedes. Aquí tenemos al príncipe Carlos, que ya lo hemos visto. Sí, quería comentarles un poquito, y ya termino con esto, aunque hay muchas más cosas, ¿no? La combinación de los colores. Cuando vemos una combinación en una carta rojo-verde, por ejemplo, de Aurobindo, he puesto aquí unos ejemplos, ¿no? Solo hay 4 combinaciones, ¿eh? Rojo-verde, pues habla de una persona intranquilo, excitable, impulsivo. Eris Front también, fíjese que carta más solo de rojo y verde, porque al fin y al cabo Aurobindo tiene algo azul, ¿no? Pero Front habla de esa intranquilidad, claro. Podíamos ir desglosando estos colores verdes que son mutables con estos colores rojos que son cardinales, ¿no? Y decir, bueno, pues un cardinal y un mutable que da, pues es una consecuencia lógica, ¿no? Por ejemplo, el azul y el verde, pues habla de sensitivo, sensible. Esta es la carta de Darwin, una tricolor. Por ejemplo, Nelson Mandela, ¿no? Capacidad de aprendizaje. Cuando se ven figuras de 3 colores, que veremos sobre todo los trígonos, se hablan, un trígono de 3 colores es rojo, verde y azul, se habla del triángulo de aprendizaje, que si pilla el centro es triángulo de aprendizaje grande y si solo pilla un cacho, pues son triángulos de aprendizaje pequeños. Bueno, pero eso habría que verlo aquí en esto de las figuras de aspectos, que no vamos a verlo porque ya estamos en la hora, estamos en el tiempo de las preguntas y de hablar de lo que ustedes quieran. Dejo de compartir. Bueno, simplemente esto, aquí fíjense, la primera parte que hemos dicho de la interpretación de las figuras, de los aspectos, no de las figuras, sino de los aspectos. Aquí, cuando uno ve este dibujito, pues fíjense aquí hay una interpretación que se hace una figura bailando a su aire, creando algo nuevo dentro del espacio. Bueno, pues está bien, ¿no? Una ballesta lista para utilizarse, pues bueno, cada uno ha interpretado ahí alguna cosa, pero eso ya estimula mi imaginación y estimula la interpretación subjetiva de la carta, ¿no? No quiere decir que yo vaya a interpretar, ah, pues este es un bailarín. No, simplemente que esa motivación pues me puede sugerir eso, ¿no? Aquí esta otra carta pues tiene una enorme carpa con muchos recursos. ¿Ven un poquito? Para mí es lo más difícil, ¿eh? Porque, claro, yo soy de motivación cardinal, ¿no? Y me cuesta, soy de muchas estructuras, entonces ver o intuir qué es lo que me dice este dibujo, ¿no? Pero bueno, es una manera de empezar a desarrollar nuestra intuición. Vale, pues venga, aquí les dejo ya y dejo mi charla o mi cháchara por si quieren preguntar algo. Muchas gracias, Francisco. Pues está abierto el micrófono por si alguien quiere abrirlo y hacer una pregunta. Adelante, Sí, Armando. Francisco, una pregunta. Esta es la astrología que se denomina también cosmobiología, ¿así es? No, la cosmobiología es la astrología que trabajamos en la RGFU. En el método Huber es astrología psicológica. Bien, bien. Otra pregunta. Este, al principio de tu exposición
nombrabas a una persona que decía que la astrología de Huber no es predictiva, que es psicológica. Pero sí veo que en algunas partes sí se habla de predicciones. Por ejemplo, en el punto de la edad se habla de que los momentos en que hay un cambio de signo o que se alcanza un punto medio entre planetas, y desde luego eso es objeto de interpretación. Y en la medida en que se va avanzando en edad, bueno, pues se van esperando ciertos acontecimientos. Entonces, pues yo sí veo que hay predicción, aunque no se enfatice en ello. Sí, Armando, muchas gracias. Efectivamente, para mí, desde mi punto de vista, es la única parte de predicción que tiene la astrología psicológica, ¿no? La progresión de la edad. Bueno, en realidad, los que hemos trabajado, yo he aprendido la astrología, la aprendí en la RGFU con ustedes. Ustedes me enseñaron la astrología. Entonces, me cuesta mucho desprenderme de las predicciones, ¿no? Incluso en la astrología psicológica, ¿no? Pero en la astrología psicológica es en la progresión de la edad, este subapartado quizás sea el único donde se haga un poquito de predicción, ¿no? Sí, sí, así es, Armando. Gracias. ¿Alguien Un más que comentario tenga? más. Adelante, Gleice. Perdón. Me pareció interesante el cuadro donde se combinan los colores y donde obtenemos un resultado. Y me parece interesante que eso se podría combinar con otro cuadro que hay sobre armonías y desarmonías de los planetas. Creo que esta combinación, usando ambos cuadros, enriquece más la interpretación. Bueno, yo creo que todo enriquece, ¿no? O sea, indudablemente que los que estudiamos diferentes tipos de astrologías, todo enriquece, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, a mí me gusta la astrología psicológica porque no habla tanto de desarmonía, sino como de trabajo que hay que hacer de crecimiento, ¿no? Entonces, lo disarmónico siempre lo hacemos referencia, a mí me cuesta mucho quitarlo de la cabeza como algo que, ¡ay, qué malo!, ¿no? No, en Huber, aunque se habla, se utiliza el lenguaje también, pero se habla como una desarmonía o una tensión como la oportunidad de crecimiento. Y eso es un cambio radical en la mentalidad que tenemos en la polarización que hablamos de bueno, malo, de armónico, desarmónico, ¿no? Todo relativo, ¿no? Entonces, bueno, sí, se puede meter en el cuadro y se puede trabajar acorde a lo que cada uno interprete y tenga, ¿no? Pero yo creo que ese saltito de decir, no, aquí lo que hay es un trabajo, un crecimiento, un algo para hacer, ¿no? Claro, sí, pero más bien me refería a que podría combinarse la manera de trabajar en una y en otra. Es de astrología helenística, por ejemplo, sí hay planetas, son inarmónicos por su propia naturaleza, como una luna y un Marte, o un Saturno y un Marte. Eso nos da información. Y para mí lo interesante, yo comentaba, es que conociendo esta otra combinación que mostraste en el cuadro, nos da información adicional a la que ya manejamos en una interpretación. Sí, posiblemente sí, ¿no? Sí, es todo sumar, efectivamente. Gracias. Bien, muchas gracias, Armando. No sé si Gladys querías hacer una pregunta. Tiene apagado su micrófono. Para mí, yo simplifiqué así. Cada planeta tiene una característica, nos lleva a a un determinado conocimiento, comportamiento, lo que sea. Entonces, para mí la predicción se va dando cómo ese planeta se va relacionando en el movimiento, cómo ese planeta en su movimiento se va relacionando con los signos o relacionándose con los otros planetas. Entonces, a mí no me gusta que la predicción así, te va a pasar esto, no, sino que, bueno, cómo va a ir ese planeta en su camino, en su recorrido, va a ir creando nuevos conocimientos o alguna comportamiento que tenemos que madurar. Bueno, yo lo he simplificado así. Sí, muchas gracias, Gladys. Sí, es muy interesante lo que dice. Yo lo transformé de otra manera
para mí los planetas ya no son planetas, ¿no? Son partes de mi personalidad, son mis subpersonalidades. Entonces, ¿qué movimiento tiene por ejemplo, mi subpersonalidad venusina, ¿no? De la capacidad de ver lo armónico, de amar y tal, ¿no? Esa, ¿cómo la tengo yo integrada en mí? ¿Cómo la tengo relacionada? ¿Cómo la tengo, qué movimiento la estoy dando, ¿no? Entonces, ya no hablo de planetas, sino hablo de esas capacidades, o esas herramientas, porque realmente son herramientas arquetípicas de mí mismo, en las cuales me muevo en este mundo, ¿no? Y a veces, pues ese Venus, efectivamente, en su movimiento, por ejemplo, también se trabaja en astrología psicológica, los tránsitos, ¿no? Pues, pues no está estático, sino que también hay relaciones, hay movimientos, ¿no? Está claro que cuando nací, esa capacidad que tenía yo, que llamamos Venus, o que la llamo yo esa subpersonalidad, cuando nací tenía una genética, tenía una manera de ser y de actuar, pero está claro que a lo largo de la vida se ha relacionado con otros muchos Venus, se ha relacionado con otros Martes, con los míos, con el mío mismo, etcétera, 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 ¿no? Y ha creado lo que yo soy ahora, ¿no? Aparte, usted ha nombrado el nodo sur. Yo lo interpreto como que nodo sur y nodo norte, ¿no habló? Sí, sí. No, Ah, el nodo norte nada más, el nodo norte. bueno. Bueno, yo nodo sur es Sagitario, Venus, 9, casas 9. Entonces, bueno, yo me tuve que comprender, que me encanta expandirme, viajar, y el nodo norte en Géminis. Y bueno, vivo estudiando, voy astrología, me perfeccioné como en 3 lugares. Acá es muy importante en Buenos Aires, la casa 11, cursé allí. Y en este momento está Alejandro Lodi, los nombro porque tienen libros escritos y me encanta porque es astrología no de problemas, sino de conexiones bueno, es lo que indiqué antes. Sí, aquí en la astrología psicológica de Huber se habla del nodo norte como, muy simplificado lo voy a decir, ¿no? ¿Qué es lo que ha venido mi alma a hacer en esta realidad? Esto es una simplificación mía, así muy, muy burda, ¿no? Pero en la astrología psicológica de Huber abre una carta natal paralela que es la carta natal del nodo lunar, ¿no? Entonces, el nodo lunar, esa carta habla de con qué bagaje vengo yo, qué es qué habilidades tengo de mis procesos anteriores de conciencia, ¿no? Entonces, claro, el nodo norte, cuando le trasladas ya al radix, a la casa norte, te dice, ah, claro, es que yo vengo con esto y voy hacia esto, ¿no? Entonces, para mí el nodo norte, no quiero hablar de interpretación, ¿no? Pero es muy significativo, ¿no? Sobre todo para orientarle a la gente que dices, bueno, ¿y qué? Pero digo, pero tú sabes qué has venido a hacer aquí, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que... Entonces usted veo que ya lo ha descubierto, con lo cual se sentirá profundamente satisfecha, ¿no? Claro, el nodo norte, dentro de la astrología psicológica de Huber, se considera como un planeta más. Entonces sí tiene aspectaciones, así como el medio cielo o el ascendente no tiene aspectaciones, pero el nodo norte sí. Es un planeta, se considera un planeta. El nodo sur no se contempla, pero el nodo norte sí. Muy interesante Sí, lo a del mí nodo me norte. da, yo cuando tengo que leer una carta, veo los nodos, entonces ya me ubico en la dinámica de esa persona y me coincide, me coincide. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Enrique. Por favor, adelante. Pues quiero agradecer a Francisco su clase, ¿no? Porque siempre uno debe de ver otras formas de leer las cartas astrales o de ver. Pero yo sí veo algo que probablemente, por ejemplo, veo lo de la intuición. En esas cartas sí se ve algo de intuición porque los colores, pues, uno tiene que aprenderse de memoria los colores, el verde, el azul, el rojo, para cuando uno ve la carta ya, ¡pum! Automáticamente interpreta esa visión de intuitiva, ¿no? De decir, esta persona tiene mucho de rojo, tiene mucho y eso abre mucho panorama, ¿no? En este método Huber. Me encanta ver ese aspecto, pues, en los colores, porque nos abre un entendimiento rápido y ya podemos valorizar más lo que esa persona trae para nosotros, ¿verdad? Aparte que lo que nosotros sabemos de astrología, porque siempre las cartas se estudian en su conjunto, no aisladas,
porque el nodo norte y el nodo sur nada más me está diciendo algo, pero ¿qué me dice el ascendente, el descendente, el medio cielo? ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? Del fondo cielo, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es mi personalidad? ¿Cuál es mi descendiente? ¿Con quién voy a compartir? Y luego ver muchos aspectos en una sola carta, ¿no? Y yo creo que en este método los colores impactarían, ¿no? Impactarían y completarían más lo de una interpretación, pero yo agradezco mucho siempre aprender algo de otras corrientes, ¿no? La psicología método Huber está muy buena. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias a usted, Luis Enrique, muy amable. Muchas gracias. Lourdes González, adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, aquí todavía son días. Bueno, en mi caso yo soy principiante y, y siempre tengo algo nuevo. En esta ocasión estoy de acuerdo con el hermano y sí, los colores facilitan todo más, pero en la astrología que yo he aprendido, que es la de la GFU, para mí en todo no es una premonición de que tú vas a hacer esto, de que tú esto, sino es un cuadro donde debemos solucionar y regularmente, o al menos mi maestro ha sido, uno de mis maestros ha sido Fernando Castañeda, y siempre tenemos que estar buscando mejorar y usando psicología también. O sea, también, como dice el maestro Armando, pues es todo lo que se pueda sumar y complementar nos va a ayudar para, pues, para seguir creciendo y, y siempre, en todo, siempre es usar nuestra intuición, que es una de las primeras herramientas que, en mi caso, que me ha funcionado mucho. Muchas gracias y sí me parece todo muy, muy interesante y agradecida con todos porque siempre nos traen algo que nos retroalimenta y para seguir creciendo. Gracias, maestros. Muchas gracias, Lourdes. Sí, hay algo interesante en todo esto y es que es un proceso de crecimiento, ¿no? A mí me gusta también la interpretación que da de la vida y de la realidad, esta interpretación de que estamos evolucionando constantemente, ¿no? Pero siempre es mejor ir un pasito por delante que no la vida te vaya dando empujones, ¿no? Entonces, ir un pasito por delante es estudiándose a uno mismo, comprendiéndose a uno mismo y hacer algo. Entonces, el método de la RGFIO está muy bien, me comprendo, me estudio a través de la astrología y luego hago algo y me pongo a hacer yoga, ¿no? Entonces, o servicio impersonal, etcétera, etcétera, ¿no? Está muy bien pensada esta metodología, ¿no? Para no esperar que la vida nos dé empujones a través de una enfermedad o de lo que sea, una crisis, sino nosotros ir un pasito por delante. Entonces, está bien, estudia astrología y luego haga yoga, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, Lourdes. Muchas No, gracias. gracias a usted, maestro. Pues muchas gracias. ¿Alguien más que quiera tomar una última intervención? Bueno, pues entonces, antes de cederle la palabra a Armando para que cierre el día de hoy esta plática a nombre del colegio, yo te quiero Francisco, felicitar, Francisco. Sí. Francisco, disculpa. Yo quería decirle algo a Francisco rapidito en un minuto. Yo lo he escuchado como 3 veces a Francisco. Y la primera no la entendí, la segunda más o menos. Y ahorita estoy encantado con el método Huber. O sea que muchas veces uno está con la idea de que dice, no, ya va a venir con lo mismo. Pero resulta que fue una clase espectacular. O sea, me quito el sombrero porque realmente es la ignorancia de uno que muchas veces uno piensa que ya sabe, pero resulta uno que tiene que abrirse para que entre el conocimiento. Pues gracias, Francisco. Gracias a usted, muy amable, gracias. Pues sí, a título personal y a nombre del colegio, estuvo padrísima estuvo padrísima la charla. Me emociona tanto eso de que ves los aspectos y tienes que intuir qué figura hay allí o qué te representa. Es algo padrísimo. Y los colores y la forma en que usted, bueno, el método Huber quiere acercarse a la vida, ¿verdad? Que al final de cuentas todos los caminos llevan a Roma, pero
pues acá somos positivos, etcétera, etcétera. Entonces sí, como dice Luis Enrique, valdría la pena pues más adelante aprender también el método Huber, aunque bueno, no es un método muy barato. Francisco Javier Miguel pues está especializando, está por concluir esta escuela y no es fácil, pues. Entonces ya cuando concluya, pues ojalá y nos pueda capacitar en algo a nosotros. Y recordarles a todos que el fin de semana, bueno, en el fin de semana de la Semana Santa, pues arrancamos con el Simposio de Cosmología, que va a ser en Guadalajara, va a ser en 2 modalidades, presencial y en forma virtual. Al final del video ligaremos la publicidad que está haciendo la coordinación de este Simposio de Guadalajara, y ahí los esperamos. Y bueno, pues nuevamente te felicito, Francisco Miguel, excelente exposición, y le pediría a Armando si fuera tan amable de cerrar. Pues muy agradecido como Francisco por su interesante exposición. Hay que ir incorporando conocimientos nuevos a nuestras interpretaciones, y siempre es interesante oír y ver puntos de vista que complementan lo que ya sabemos de la astrología. Muchas gracias a los 2 Franciscos por la ocasión, por la exposición, y nos vemos en la Semana Santa. Ya todos ustedes tienen el link, los cursos que va a haber. Si alguien no lo tiene, nos puede escribir y con gusto compartimos la información para que podamos asistir y escoger cualquier de los niveles que nos interese. Hay desde desde el básico hasta los avanzados. Entonces yo espero que por ahí nos veamos, que sea un simposio muy nutrido, y pues les agradezco mucho les envío un abrazo. Pues gracias, un abrazo para todos. Gracias, Francisco. saludos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. bendiciones. Muchas gracias. Muy interesante, gracias. Gracias. Navegante incansable de los mares celestes, mediador necesario entre el cielo y la tierra. Tu misión en la vida, mitigar el dolor de las almas perdidas, poniendo en sus mentes la información requerida. Conductor zodiacal del rebaño celeste,